Dios les bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Pues quisiera compartir con ustedes en esta hora, ya tarde, ya es tarde aquí, hora hondureña, pero quiero compartirles con ustedes este tema, cambio de mente. Vamos a leer la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer la poderosa palabra para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a su letra dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos que aquí, gloria al Señor, nos está hablando sobre una transformación, una renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar lo que es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y de qué manera se puede lograr esa renovación? En el libro de Tito capítulo 3 nos dice y nos explica. Tito 3:5, y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Aquí claramente nos habla primeramente de lo que es la regeneración y por la renovación. Cuando hablamos de la regeneración, estuve indagando un poco y encontré que es reconstitución de un órgano destruido o perdido, una reconstrucción, y también habla de recuperar algo. Y también busqué la palabra que era regenerar, y pude encontrar que es regenerar una nación. Cuando nosotros vemos en la Sagrada Escritura qué tipo de que Dios quería volver a reconstruir, y vemos la relación que hubo del hombre con Dios, porque se echó a perder en el Edén. Claramente nosotros vemos en el recorrido de la palabra de Dios cómo Dios ha venido tratando con el hombre después de que el hombre le falló, después de que el Señor lo permitió estar en un lugar, poder platicar con él cara a cara en el jardín del Edén. Pero vemos que a través de la historia Dios mismo se ha venido dándose a conocer. Vemos de que a pesar de que Caín y Abel nacieron fuera del huerto, Dios estaba tratando con ellos. Y así vemos sucesivamente cómo Dios ha venido hablando con los personajes que están escritos en el libro de la vida, y más que todo para el pueblo de Israel. Pero lastimosamente ellos no pudieron tener esa comunión, no pudieron tener esa relación que Dios quería para con ellos, porque no hubo un cambio de mente en sí mismo. Podemos ver de que ellos siempre pecaban con la misma piedra prácticamente, siempre tropezaban con la misma piedra, siempre caían en idolatría, siempre caían en desobediencia, se rebelaban contra Dios. Entonces vemos un gran problema que ellos tenían, que no podían sujetarse a la palabra del Señor, porque no habían sido renovada su mentalidad. Y eso solamente se logra a través del Espíritu. Gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, de que venido el Señor obrando de diferentes maneras a través de sus siervos, los profetas. Y hasta hubo un punto que el Señor, de tanto que se enojó con el pueblo de Israel, que le dejó de hablar. Le dejó de hablar por 400 años, más de 400 años, hasta que vino Juan el Bautista. Venía hablando sobre el reino de los cielos, hablando de que estaba el Cordero de Dios. Él vino a hablarnos de algo nuevo y diferente al pueblo de Israel. Hubieron unos que lo aceptaron y otros lastimosamente que no. Lo podemos ver aquí en las Sagradas Escrituras, en el libro de San Juan, capítulo 3, nos habla un poquitito lo que estaba haciendo Juan el Bautista y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo.
El libro de San Juan 3, 16, 18 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que era único en su género, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí vemos el plan de Dios, que es restaurar esa comunión a través de Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente Cristo Jesús es el único camino. Y si alguien te enseña lo contrario, pues está en un error. La Biblia misma nos describe que Dios, para poder conciliarnos con la humanidad, es a través de Cristo Jesús. Fuera de Él no hay nadie más. Sigamos leyendo. El libro de San Juan, siempre de San Juan, capítulo 1, verso 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que venía después de mí es antes de mí, porque él era primero que yo. ¿Qué quiere decir? Que antes de que Juan el Bautista naciera, ya existía el Hijo de Dios. A eso se refería. Porque en su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vino por medio de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo nosotros tenemos la gracia de Dios, la salvación del Señor a través de Él. De fuera de Él es imposible. En San Juan 3 dice, San Juan 3:3, le dice a Nicodemo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Para poder ser salvos a través de Cristo Jesús es necesario nacer de nuevo. Lo dijo él mismo y se lo dijo a un maestro de la ley. Es un hombre que conocía la palabra que Dios había establecido, el Torá, y también lo que había escrito a través de los profetas. No era una persona ignorante, pero no podía entrar al reino de los cielos porque no había nacido de nuevo. Pero vemos algo muy interesante que muchas veces uno pasa inadvertido. Que el mismo Señor le dice: no puede ver el reino de Dios. Una cosa es ver, una cosa es entrar y otra cosa es heredar. Son tres cosas muy diferentes. Porque aquí también lo explica en el versículo 5. Y dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces nos está diciendo que no es simplemente nacer de nuevo. Hay que ser bautizado en agua y también ser bautizado por parte del Espíritu Santo, que es el hablar en nuevas lenguas. Y esos son requisitos. No son todos. Hay muchos más para poder entrar en el reino de Dios. Pero una cosa es ser salvo y otra cosa es entrar en el reino. ¿Por qué? Porque dice el mismo Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O sea que no es cualquiera. O sea que eso es un requisito. ¿Y quiénes son los violentos? Los que se esmeran, los que se esfuerzan, los que luchan día con día y no se dan por vencidos. A pesar de su situación, a pesar de lo que venga, no importa, ellos siguen avanzando porque saben que hay un galardón,
sabe que hay recompensa en el Señor, saben de que lo que están haciendo no es en vano. Lo saben perfectamente. Y lo que quieren más que todo es poder agradar a Dios. A Dios primeramente. Y después los hombres. No es al revés. Sigamos. Vamos a leer en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 36 al 39. Gloria a Dios. San Lucas 36, 39. Y les digo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos viendo que el Señor presenta aquí en dos parábolas una misma situación. Presenta un vestido nuevo y nos muestra un vino nuevo. Él prácticamente está diciendo que es algo totalmente diferente. El reino de los cielos es algo totalmente diferente y no es algo normal y rutinario, que eso es algo muy espiritual. Por eso la Biblia nos explica y nos dice que estas cosas se tienen que discernir espiritualmente y que el hombre natural no puede entenderlo ni a percibirse de ellos, porque son cosas espirituales. Y aquí vemos que para poder entender, primeramente hay que nacer de nuevo y otra es cambiar la mentalidad. Sí, cambiar la mentalidad, porque nosotros como seres humanos traemos arrastrando conductas, mentalidades del mundo, arraigados totalmente. Y es necesario irlos dejando, pero para dejar eso hay que cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y eso solamente se adopta en el Señor. Y vemos aquí claramente nos dice que la vestidura se puede echar a perder. Alguien quiere ponerle un pacho viejo, dice, de una tela vieja fue sacada. Usted sabe que la tela con el tiempo se descolorea y aparte de eso se rompe con más facilidad. O sea que iba a ser peor la cosa. Ahora mismo nos dice del vino. Que el vino dice que el vino nuevo echado en odres viejo se rompe. ¿Por qué? Porque es una mentalidad diferente. Hay personas que no aceptan un cambio. Quieren vivir la vida de la misma manera que la han vivido por años. Y ustedes que saben que cuando uno viene a Cristo Jesús hay que renunciar a muchas cosas. Porque nos conduce a pecar, nos conduce a llevarle la contraria a la misma palabra de Dios. Y muchas veces Dios nos está hablando a nosotros. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de un sueño, a través de predicadores. Nos está hablando continuamente. Pero como no quieren renunciar a su vana manera de vivir, porque no aceptan el cambio, porque el cambio empieza aquí. Aquí. El cambio, primeramente tenemos que ser agradecidos con Dios. Que si vamos a hacer las cosas para agradar a Dios. Por eso es necesario cambiar la mentalidad. Es necesario poder percibir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero para eso tenemos que estar dispuestos al cambio. La religiosidad no ayuda en nada. La religiosidad se viene a veces convirtiendo en costumbrismo. Y nadie quiere salir de eso. Aquí mismo claramente nos dice en el siguiente versículo que ninguno que beba del añejo quiere el nuevo, porque dice que el añejo es mejor. ¿Qué está diciendo? Está empezando a comparar las cosas. Está empezando a decir que hay cosas que es mejor que lo que Dios está haciendo actualmente. Están diciendo que lo rutinario es mucho mejor de lo que Dios está revelando hoy en día, apegado a la Escritura, conste. Pero aún así no quiere verlo, no quiere recibirlo y lo está desechando. Ejemplo hemos tenido.
Un ejemplo, por decirlo así, que se da en algunas iglesias, no sé en todas, se cantan ese tipo de alabanza que dice por un rayo cayendo sobre mí. Muchas veces ese tipo de alabanzas viejas, antiguas, en ocasiones no se sabe ni de dónde salió y quienes la empezaron a cantar, y muchas veces se adopta en la iglesia y no quieren cambiar el estilo de cómo alabar a Dios, no quieren cambiar las maneras, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que van a traer las cosas del mundo a la iglesia, yo no estoy hablando de eso. Dios a veces quiere que uno empiece a adorarle como Él quiere que uno le adore, pero muchas veces lo que hacen es criticar y juzgar a otros, porque no entienden, porque no quieren soltar la vana manera de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces es necesario poder entender, estar habilitados, porque hay veces al no tener vida de oración, al no querer agradar a Dios, hay un velo en nosotros, no podemos ver, y lo vemos claramente en una de las iglesias del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que viene uno y decía que él estaba bien, que no tenía necesidad de nada, y viene el Señor, el Señor viene y le dice, pues yo te veo que estás desnudo, que eres pobre, y también dice que está ciego. ¿Por qué está ciego? Porque no puede ver, porque se aferró a algo, porque su mentalidad no le permite avanzar y seguir adelante, porque la mentalidad se erró. Lastimosamente, a veces hay personas que erran por falta de conocimiento o porque ellos piensan que todo lo que ellos están haciendo está bien, aunque no tienen base bíblica. Aunque sabiendo que Dios está hablando, no les importa. Ellos se apegaron a algo y no lo quieren soltar. Ejemplo tenemos a los fariseos. Ellos tenían el conocimiento, tenían la palabra, ellos mismos vieron al Hijo de Dios haciendo milagros, pero no quisieron soltar su vana manera de hacer las cosas. Y no quisieron arrepentirse tampoco por su manera de pensar. Lastimosamente, no les ayudó. Prosigamos. Dios siempre trae cosas nuevas, pero tienen un fin, así como un comienzo. En el libro de Joel, capítulo 2, nos está hablando que en los postreros tiempos Dios derramaría su espíritu, que los jóvenes profetizarían y los ancianos tendrían sueños. Es un derramamiento que Dios iba a hacer. Si ustedes miran, en el tiempo antiguo eso no se vio. Eso se vino a ver en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos. Que vino el Señor mismo le dijo a sus discípulos que se quedaran ahí, en Jerusalén, y que Dios iba a mandar la promesa del Padre. Y se cumplió esa palabra. Pero también estamos viendo que en este tiempo Dios quiere derramar su Espíritu Santo sobre su iglesia. Pero lastimosamente muchos están durmiendo. Lastimosamente muchos están desapercibidos. Pero Él quiere despertar a su iglesia. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Está pasando lo que está pasando hoy en día en el mundo. Porque Dios quiere despertarnos para llenarnos, para habilitarnos de su Espíritu Santo. Esa es una promesa que Dios se miró en el libro de los Hechos y lo quiere hacer hoy en día. ¿Por qué motivo? Uno mira en las parábolas de las vírgenes. Una de ellas tenía poco aceite cuando venía el amado. Pero ahí dice el esposo. Dice que tenía aceite. El aceite es esencial. El aceite es la llenura del Espíritu Santo. Habían unas que estaban escasas de aceite. Por eso sus lámparas se apagaron luego. Por eso necesitamos urgentemente ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo, ser habilitados. No esperar con los brazos cruzados, solamente viendo cómo otros se llenan, solamente mirando cómo Dios está obrando en los demás. No seamos espectadores.
Vivamos esa experiencia, pero hay que estar dispuestos y para eso hay que cambiar la mentalidad, dejar de ser personas pasivas, a ser personas que avanzan, personas que hacen algo. Gloria al Señor. Vamos al libro de Hechos a verlo. Y lo puede confirmar la Sagrada Escritura. El libro de Hechos, capítulo 1. Gloria al Señor. Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Dice, gloria a Dios. Estando Jesús, los mandó, dice, a que fuesen a Jerusalén, que se esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, para vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está lo que estaba explicando, pero vemos algo muy interesante en los próximos versículos. Gloria a Dios. Aquí está. Gloria a Dios. Vamos a ver en el libro de Hechos, capítulo 2. Y dice en el verso 11. Dice, estos son los tipos de personas que estaban oyendo después de leer todo el versículo en su casa. Ahorita vamos a leer solo el 11. Los quetenses y árabes lo oíamos hablar, dice, en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué queréis decir esto? ¿Qué quieren decir esto? Mas otros burlándose decía, están llenos de mosto. O sea, que estaban ebrios. Es muy interesante. Vemos aquí, había una gran multitud siendo espectadoras. Estaban viendo lo que Dios estaba haciendo con sus discípulos. Estaban viendo que ellos estaban hablando en lenguas porque habían sido llenados por el Espíritu Santo. Habían sido unas personas... Ya apagaron. Gloria al Señor. Que habían... Perdón. Gloria a Dios. Entonces, dicen que habían sido llenas del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar nuevas lenguas. Y ya vemos aquí tres tipos de personas. Unos que estaban confundidos porque se preguntan, ¿y qué es esto? Porque es algo nuevo que alguien no había visto. No había visto tal cosa, tal acontecimiento. Y otros estaban burlándose. Y ustedes saben que los burladores hay en todos lados. En las redes sociales, dentro de la iglesia, entre los familiares, siempre hay gente que se burla. Gloria a Dios. Y otros estaban confundidos porque no podían entender el momento que estaba pasando. Y estaban los otros que sí lo estaban viviendo porque habían oído la palabra, la habían atesorado y la estaban obedeciendo. Hay gente que oye la palabra de Dios pero no la obedece. Hay gente que oye la palabra de Dios pero no cree. Pero es una realidad. No cree porque no tiene fe. Y es peligroso, porque los que no creen a la verdad van a creer a la mentira. Y ahorita, antes de que venga el Hijo del Hombre, está el tiempo de apostasía. Y la apostasía son personas que en vez de llevar la verdad de Dios, está llevando mentira. Y hay gente por no creer a la verdad de Dios, está cayendo en la mentira, en el error. Eso está pasando. Está pasando con muchas personas. Están cerradas totalmente ya, que no quieren oír la verdad de Dios. Lastimosamente. Y esa es una señal de que Cristo ya viene. Cristo ya viene. Gloria a Dios. Vamos a leer Efesios 4. Vamos terminando. Efesios 4. Efesios capítulo 4, gloria a Dios, versículo 21.
dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en santidad a la verdad. Vemos aquí que el mismo Señor nos está hablando y nos dice a través del apóstol Pablo en cuanto a la vieja manera de vivir, despojados del viejo hombre. Para podernos despojar del viejo hombre, en el siguiente versículo nos dice que hay que renovarnos en el espíritu de vuestra mente. Se ocupa una renovación para poder ser revestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Mientras tanto no hay renovación, va a ser imposible ser revestido conforme a la voluntad de Dios. Lastimosamente, hay que cambiar mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad para agradar a Dios. Ya tú te quedaste, yo te dije que